Welcome to our online session for today, in which we're going to study a subject of grammar and vocabulary eh, regarding the first unit of our course. Hello, it's nice to meet you. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea del día de hoy. Eh, Vamos a estar desarrollando dos temas específicamente de gramática y vocabulario concernientes a elementos que se estudian en nuestra primera unidad del curso. Hello, it's nice to meet you. Vamos a iniciar con un tema muy importante, específicamente de gramática, que es el verbo to be. Es el verbo más, probablemente quienes ya hayan iniciado cursos de inglés saben que el verbo to be es como de los primeros que se estudian. Y vamos a ver por qué. El verbo to be en el español significa dos cosas. Puede tener dos usos. Lo podemos usar como el verbo ser o como el verbo estar. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy una profesora. También puedo decir ese I am studying. Yo estoy estudiando, ¿verdad? Se puede entender como yo soy o yo estoy. En este caso, vamos a recordar, antes de entrar un poco en detalle del verbo to be, vamos a recordar los pronombres personales o vamos a identificar cuáles son esos pronombres personales. Tenemos el pronombre personal I, que es yo. Ahora tenemos otro grupo de pronombres personales. Recordando que los pronombres personales son esos términos o esas palabras que nos ayudan a reemplazar al sujeto de una oración. El sujeto en una oración es quien realiza esa acción. ¿Sí? Vamos aquí a tener un poco de claridad y para eso voy a colocar una oración guía, si les parece. Voy a escribirla acá. Vamos a decir, Ana is a student. Aquí tenemos la oración. Ana is a student. Recordamos o identificamos que Ana es una persona, ¿verdad? Es una mujer o una niña. Una persona de género femenino. Aquí vemos, Ana es una estudiante. ¿Quién realiza la acción de ser una estudiante? Ana, o sea, el sujeto de esta oración es Ana. Entonces, ¿para qué nos sirven los pronombres personales? Para reemplazar el sujeto. Si yo después quiero decir, Ana es una estudiante, Ana vive en Barranquilla, Ana es muy buena hija y Ana es muy deportista, ¿verdad? En esa oración podríamos estar pensando que no tenemos que estar repitiendo todo el tiempo Ana, Ana es buena estudiante, Ana es deportista, Ana vive en Barranquilla, ¿verdad? Podríamos decir ella vive en Barranquilla, ella es buena estudiante, ya teniendo claro que cuando digo ella me refiero a Ana. ¿Listo? En las oraciones siempre tenemos un momento en el que se introduce quién es ese sujeto, cómo se llama, su nombre propio, ¿verdad? Y luego podemos usar los pronombres personales. Para los pronombres personales en el inglés tenemos esto. I, yo, este grupo de pronombres personales que se llaman tercera persona, es decir, estoy hablando de esas personas. ¿Listo? I es cuando estoy hablando de mi primera persona. She, he, it es cuando estoy hablando de otra persona. En este caso, she, cuando esa persona de quien hablo o a quien me refiero es una mujer o de género femenino. He, cuando esa persona de la que hablo o a la que me estoy refiriendo es un sujeto de género masculino, ya he, él. It tiene una característica y es cuando estoy hablando de una cosa o de un animal. ¿Listo? Este es singular siempre. Estos todos son singulares. Ella, él, ese. O eso también se podría entender. O eso. ¿Listo? Por ejemplo, si me estoy refiriendo a un perro, podría usar it. Si ya sé el nombre del perro y digamos es mi mascota, podría estar usando he. ¿Listo? Esto ha variado mucho. Cuando nos estamos refiriendo a un animal,
A veces no usamos it, sino nos referimos a she o a he, porque aunque no son seres humanos, cuando tenemos una relación cercana con esos animales, o ya les hemos puesto nombre, por decirlo de alguna forma, como es el caso de las mascotas, se permite usar estos pronombres para referirnos a las mascotas. De manera general, it va a ser para un animal o para una cosa. Y cuando hablamos de cosa, no pensemos en un vaso o en una jarra o en un plato o en una pared. Pensemos, por ejemplo, en una casa. Pensemos en una universidad, un hospital, un árbol. O sea, podemos pensar en cosas no necesariamente como pequeñas, sino, por ejemplo, cuando estamos hablando de una institución o de la Escuela Naval o de la Universidad Nacional. Aquí estamos agrupando todo eso, que es una sola cosa, en it. She, ella, he, él, it, eso, ese o esa. De acuerdo a si esa cosa es de género femenino, pues se va a entender como esa, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy hablando de un hospital, si quiero decir, that hospital is very good. Podría decir, it is very good, ¿verdad? Ahora entonces tenemos el caso de estos pronombres. Veamos cuáles son. They, que tiene dos sentidos, tanto femenino como masculino, y se traducirían ellas o ellos. They, ellas o ellos. Ahora, we sería nosotros o nosotras. You, por otra parte, es segunda persona y lo tenemos para interpretarlo como usted o ustedes. En algunos casos también podemos traducirlo o interpretarlo como tú. ¿Verdad? Para quienes de pronto no suelen usar mucho el tú, es importante recordar que ahí está, pero entonces preferían decir usted. Entonces, you tiene los dos usos para usted o ustedes. En la sesión anterior me preguntaban cómo sé cuando you es usted y cómo sé cuando you es ustedes si se escribe igual. La misma pregunta podría ser, ¿cómo sé que they es ellas o cómo distingo cuando es ellos? O en el caso de we, ¿cómo sé cuando we es nosotras o cuando es nosotros? Y la respuesta para estos tres casos muy puntuales es que en la oración, en el contexto, ya va a ser claro a quién me refiero. Si estoy hablando con una persona o con varias personas, aquí entonces si es una sola persona, obviamente you va a ser usted. Pero si veo que en el contexto se está hablando o yo estoy hablando con varias personas, se entiende como ustedes, a pesar de que en inglés se escribe igual. Lo mismo va a pasar con nosotros o nosotras, con ellos o con ellas. En el contexto de la oración, cuando ya la observamos y ubicamos esa idea que está escrita o que la estamos escuchando, la ubicamos en qué es lo que me están diciendo, vamos a poder conectar estos pronombres a esos sujetos. Si son femeninos, masculinos, si son varios o si es una sola persona. Así como tenemos entonces Anna is a student, podríamos, les decía, el uso de los pronombres que pueden reemplazar a los sujetos en las oraciones para evitar estar repitiendo el nombre de los sujetos todo el tiempo. Entonces aquí, en vez de decir Anna is a student, sería she is a student, ¿verdad? Porque estoy hablando de una mujer o de una persona, solo una, de género femenino. Pero ¿qué pasa si yo quiero hablar de que Ana y sus amigas son estudiantes? Entonces ya no sería she are students, ¿verdad? No usaría she, sino usaría they. Entonces, ¿qué otra variación pasa cuando nosotros ya no estamos hablando solo de she? Vemos que el verbo tendría que cambiar. Entonces ahora entramos aquí a lo que es el verbo to be, el verbo ser o el verbo estar. El verbo to be tiene esos dos significados. ¿Qué ocurre entonces?
¿para qué vemos estos pronombres personales? Recordamos que estos 7 pronombres personales pueden reemplazar cualquier sujeto de una oración, ¿verdad? Para cada sujeto va a haber su pronombre personal. Entonces, vemos esto para poder observar las posibles conjugaciones que tiene el verbo to be, que es el verbo ser o estar, en el idioma inglés. ¿Qué pasa entonces si yo quiero hablar de Ana? Ubico a Ana, digo, ok, Ana es she. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be? Es. Pero si yo quiero hablar, por ejemplo, de Ana y de sus amigas, ya estaría hablando de ellas. Identifico aquí they. ¿Y cómo sería? Si yo quiero decir, ellas son estudiantes. Sería they are students. Ya no usaría el porque es para singular, para una estudiante. Ya sería they are students. Para el pronombre personal I, tenemos am. I am. Significa yo soy o yo estoy. ¿Cómo sé cuando am es ser? O sea, cuando am va a ser soy y cuando am va a ser estoy. El contexto de la oración. Vamos a ver eso que completa la oración, lo que llamamos el complemento de esa oración, cómo, cómo se interpretaría esta conjugación del verbo to be en español. Recordamos que en el inglés, sea yo soy o yo estoy, va a ser la misma. I am. She is, he is, it is. Ella es, él es, eso es. O esa es, o ese es. They are, we are, you are. Ellas son, ellos son, nosotros somos, nosotras somos, usted es, ustedes son, ellas están, ellos están, nosotros estamos, nosotras estamos, usted está o ustedes están. Muy importante recordar que tienen esos dos significados. Y aunque a veces nos parece que el inglés puede ser muy complejo, realmente cuando nosotros ya hablamos el idioma español, realmente estamos yendo de más a menos, porque vemos solo las diferentes conjugaciones que tendríamos para ellos, ellas, para el verbo ser y para el verbo estar. Solo en este caso habrían 4 posibles conjugaciones del verbo are, ¿verdad? En el caso de they. Entonces, es simplemente recordar estas 3 conjugaciones, identificando cuáles son esos sujetos en los cuales nosotros usaríamos esa conjugación y ya tenemos muchísimo vocabulario para expresar ideas, sin necesidad de ver soy, estoy, está, están, estamos, están, de acuerdo a si es el verbo estar, si es el verbo ser, de acuerdo a cuál es el sujeto. En español realmente manejamos muchísimas conjugaciones. En el inglés, para el verbo ser y estar, es decir, para 2 verbos, son solo estas 3. Entonces, es muy importante tener claridad sobre eso para poder expresar nuestras ideas cuando se usa el verbo ser y cuando queremos usar el verbo estar. Vamos a practicar un poco más esto que les ilustré y que les expliqué previamente, yendo a este enlace. Les voy a compartir la pantalla. A través de esta práctica vamos a aclarar cualquier duda que haya salido de lo que yo les mencioné respecto al verbo ser y al verbo estar. Voy a compartirles la pantalla y vamos a participar en estas actividades, sea en el espacio de chat o si lo desean, y muchísimo mejor si lo quieren hacer a través del micrófono. Vamos a ver esta dinámica en qué consiste y vamos a ir paso a paso. Tenemos entonces en esta primera una lista de sujetos de una oración. A dog, milk, Bob, grandma, cows, book, alien, dogs, brother, elephant, cat, and dad, sisters. Todos estos son posibles sujetos. ¿Qué es lo que nos están solicitando en este caso? Es que podamos
identificar cuál de estos pronombres personales podríamos usar para referirnos, por ejemplo, a un pato, a leche, Bob, que es el nombre o el sobrenombre de alguien que se llama Roberto, grandma, abuela, cows, vacas, book, libro, alien, alienígena o extraterrestre, se puede traducir así, dogs, perro, brother, hermano, elephant, elefante, cat, gato, and es la forma en inglés de escribir el nombre Ana, dad, papá, sisters, hermanas. ¿Listo? Entonces ya sabemos estos términos, cómo cómo los interpretamos en español. Ahora veamos cuál sería el pronombre personal para un pato. Entonces, para eso, si quieren, en el espacio de chat pueden ir escribiendo sus respuestas o activan el micrófono y nos van dando como esa participación diciendo cuál sería ese pronombre que podríamos usar para referirnos a un pato. Las opciones son he, she, it o they. Para ver, entonces para a dog, un pato, ¿cuál sería? It. Muy bien, it. Perfecto. Bueno, vamos a ponerlo aquí en mayúscula para que se vea mejor. It. Ahora, milk, leche. Igual it. It. Ujú, exacto. Aquí estamos hablando de un animal y aquí estamos hablando de una cosa. Ahora, Bob, ¿cuál es ese pronombre? He. Muy bien, Víctor. Excelente. Grandma, abuela. She. Ujú. Cows. Ahora veamos, estamos hablando de vacas en plural. ¿Qué piensan ustedes que sería en este caso? En este caso. They. They. Excelente. Muy bien, sería they porque es plural. Ya no diría ella para referirme a una vaca o No, esa, porque está. sino diría ellas, ¿verdad? Las vacas. O esas también se podría tomar así. Book, libro. It. Alien. ¿Qué piensa usted de un alien Ah, o de un alienígena? Un He. extraterrestre. Yo he. propondría que como no sabemos si tienen género, etcétera, en este caso los extraterrestres, el alien, se interpretaría como si fuera un animal, ¿verdad? Es una criatura que no es humana, entonces sería it. 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 ¿Listo? Dogs, perros, They. exacto, es plural. Brother, hermano. He. He. Muy Mhm. bien. Sí. Elephant, elefante. It. 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 Cat, gato. It. She. Ujú. Or it. Así. En el caso de gato, it, nuevamente siempre les aclaro, porque es muy común ahora encontrarlo. Y es que cuando los animales ya los conocemos, por ejemplo, si alguien tiene un perrito y el perrito eh, ya tiene nombre, obviamente, entonces digamos que el perro se llama Frodo. Entonces, en vez de decir, it is my dog, podría decir, Frodo is my dog o he is my dog. Podría usar él cuando es una relación cercana que tengo con ese animal. Y normalmente cuando tenemos una relación cercana, ya tiene nombre y es nuestra mascota. Y ya sabemos si es masculino, o sea, si es macho o si es hembra, ¿verdad? Entonces se pasa, en este caso, que se use he o she para un animal, en este caso, una mascota. Pero en este contexto no se entiende que sabemos o que es nuestra mascota, entonces sería it. Ahora, Anne, que recordamos que es Ana, She. she. Muy bien. Dad, papá,
he, Exacto. Y ahora, sisters, hermanas. she, Sería she, ¿verdad? Pero sería she si fuera sister, hermana. Pero como tenemos el plural, mhm, en vez de decir hermana, sería hermanas. Y si yo quiero hablar de mis hermanas, yo diría ellas, ¿verdad? Entonces sería they. ¿Listo? Porque es sí, plural. sí, Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a esta segunda parte. Y para esta segunda parte vamos a repetir o vamos a recordar, y les voy a escribir aquí, para los diferentes pronombres personales, she, he, it, tenemos la conjugación de is, ¿verdad? Entonces, she is, he is, y it is. Tenemos esto. Sin embargo, hay algo muy importante y son las contracciones. En vez, cuando queremos contraer una oración o el sujeto con el verbo to be, para she, para she is, tendríamos she is. Vamos a prestar atención a la pronunciación. Para he is sería his. Y para it is, es its. Veamos nuevamente. She is, she's. He is, his. It is, its. ¿Listo? Ambos significan lo mismo. Ella es o ella está. Ella es o ella está. Él es o él está. Él es o él está. Eso es o eso está. Eso es o eso está. No hay ningún problema. Es la misma traducción, el mismo significado. Cuando encontramos estas contracciones, se encuentran mucho en los lenguajes informales. Por ejemplo, cuando estamos en diálogos, es probablemente lo más común que ustedes, en vez de estar viendo el she is, vayan a ver she's. Esta versión contraída de del pronombre y el verbo to be. Lo que nos están pidiendo en esta segunda parte de la actividad es observar cuál es el sujeto. Y aquí nuevamente vamos a ver el sujeto por los nombres. Tom, Tomás, ¿verdad? Cow, vaca. Mike es un nombre propio. No se traduciría realmente, no se diría Miguel, pero Mike suele ser Miguel. Mike, Mary, car, carro, Billy, Jane, mouse, ratón, dog, perro, dad, papá. Aquí vemos entre paréntesis los sujetos y nos están pidiendo que escribamos el verbo, o sea, escribamos la oración o completemos la oración. En vez de usar el nombre del sujeto, vamos a usar el pronombre. ¿Bien? Y el pronombre lo eh, vamos a colocar también el verbo to be que correspondería a ese pronombre. Entonces, para Tom, que es él, sería he is a boy. He is a boy. Él es un niño. Ahora, para la vaca, ¿cómo sería? Pueden activar el micrófono y me van diciendo. Entonces, para la vaca it's, sería, exacto, it's big. Mike, a big boy, sería it's, his. Ajá, he's a big boy. his, Él es un niño grande. Mary, She's eh, muy she, bien. She's a little baby. Car, el it's, carro, it. it's red. Billy, She's his, his, muy bien. Billy porque es el nombre de un hombre. Ahora, Jane, she's, she is, muy bien.
Lo están haciendo muy bien. Mucho ánimo, no hablen bajito. Ahora, mouse. It's. It's, Bueno, it's great. A dog. it's It. Ujú. Mouse. Dad. his. He. Yes. Perfecto. Y bueno, finalmente tenemos esta tercera sección. En esta sección ya podemos observar cómo están las oraciones y vemos que inician ya con el pronombre personal, así que es muy sencillo. Ya teniendo el pronombre personal, tenemos que recordar ahora esta parte, esta sección, vamos a borrarlo aquí, cómo nosotros conjugamos el verbo to be de acuerdo a a ese grupo de pronombres personales. Entonces, si tenemos I, vamos a tener I am. Ahora, si tenemos she, he o it, va a ser, la conjugación va a ser is, para estos tres. Y ahora, si tenemos estos otros set de pronombres, we, you, they, vamos a tener la conjugación are. Recordamos esto y con esto podemos completar esta sección final de la práctica, que es I, ¿verdad? Vemos aquí el pronombre. ¿Cuál sería la conjugación del verbo ser o estar, el verbo to be, para I que complete esta oración? Si yo quiero decir aquí que yo soy una niña, ¿cómo diría? I I am, muy bien. I am a girl. Yo soy una niña. O soy una niña. Porque sabemos que en la conjugación soy, en el español, solo es para yo. Entonces, al decir soy ingeniera, soy profesora, soy estudiante, no tengo que decir yo soy. Sin embargo, en el inglés sí se tiene que colocar el pronombre. No digamos am a girl, porque se tiene que colocar el pronombre en el inglés siempre. En el español ya nosotros lo podemos ir omitiendo. Ahora, he is my brother. Él es mi hermano. Si yo quiero decir ella es mi hermana, cheese. she is my sister. Yo soy de Londres. Sería I am. Muy bien. I am from London. Yo soy de Londres. Ahora, recordemos que en el inglés la edad se expresa con el verbo to be. Aquí estamos queriendo decir que él tiene 17 años. ¿Cómo sería eso? He Yes. is, muy bien. He is 17 years old. Ahora, ella es una estudiante. Igual cheese. She is a student. Ahora, es nuestro perro. Ese es nuestro perro. ¿Cuál sería? It are. Ajá, vemos que estamos hablando de it. ¿Listo? Porque nos estamos refiriendo a nuestro perro. Entonces sería It it is. is. Muy bien. It is. It. Yes. Y ahora si yo quiero decir, tú eres nuestro amigo. Are. Exacto. You are our friend. Ay, no, Y con estas oraciones se ilustra, ¿listo? Que es el contexto el que nos permite identificar, por ejemplo, en el caso, aquí en particular, en estas oraciones, esta de you are our friend, es una que me permite ilustrarles a ustedes cuando identificamos que you es singular y cuando identificamos que you es plural, es decir, que
You es usted o es ustedes. Vemos en la oración, en el caso del verbo to be, va a ser la misma conjugación. You are. Nuestro. Aquí, si vemos friends con la S, ya no es amigo o amiga, sino amigos, ¿verdad? O amigas. Entonces, si aquí estuviera plural, solo con agregarle una S a friends, ya no sería tú eres nuestro amigo o usted es nuestro amigo, sino ustedes son nuestros amigos. Entonces, muy importante y a medida que vamos aprendiendo el idioma, vamos a tener más capacidad de distinguir. Al tener más vocabulario, vamos a poder entender más las palabras, las ideas que se nos están expresando y cuando tenemos que interpretar qué es lo que se nos está diciendo en el inglés para pasarlo al español, ya tenemos esa agilidad para poder decir, ah, no, aquí es plural. Entonces, you no es usted, sino ustedes. Bien. I am a girl. He is my brother. She is my She sister. is my sister. I I am am from from London. London. He is 17 years old. She is a student. It is our dog. You are our friend. Yo soy una niña. Él es mi hermano. Ella es mi hermana. Yo soy de Londres. Él tiene 17 años. Ella es una estudiante. Ese es nuestro perro. Tú eres nuestro amigo o nuestra amiga. Nuevamente en el contexto se sabe si yo estoy hablando con un hombre o con una mujer. O sea, aquí friend no tiene género en el sentido de que se puede usar para amigo o amiga. Muy bien, entonces ahora ya llegamos al final de esta fase de nuestra sesión en línea, en la cual vamos ahora a abrir este espacio que nos queda para cualquier duda o inquietud que ustedes tengan respecto a las actividades del curso, el cronograma, cualquier dificultad o pregunta que tengan, este es el espacio para compartirla conmigo. Así que les invito a que vayan levantando la mano si tienen alguna pregunta. La pueden también escribir en el espacio de chat, si es el caso. Entonces, bueno, aquí voy a estar revisando si tienen alguna pregunta. Los adjetivos van primero, los adjetivos van primero en una oración y después el sustantivo en inglés. Ok. Sí, con respecto a los adjetivos, en el inglés tenemos una característica y es que van antes de ese elemento o ese objeto o ese sujeto al que están describiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros en español tenemos, decimos, vamos a describir, pensemos en casa, ¿verdad? Si yo quiero decir que la casa es grande, yo diría, it is a big house. Sin embargo, en español sería, es una casa grande. ¿Sí? Veamos. En el inglés, el orden es el contrario. Y eso es importante tener en cuenta que no es solo para cuando usamos un solo adjetivo. Yo puedo decir, es una casa grande, de 2 pisos, de madera, antigua, ¿sí? Todo vendría después de ese objeto que estoy describiendo, que es casa, ¿verdad? Sin embargo, en el inglés viene antes. Entonces, aquí vemos house, que es casa. Y todos los adjetivos que yo quiero usar para describir ese elemento que es la casa van a ir antes. Y hay un orden dentro de los diferentes tipos de adjetivos. Si estoy hablando de la edad, por ejemplo, si es antigua, si estoy hablando de si está hecha en madera o de cemento, hay un orden dentro de los adjetivos en el cual nosotros, si vamos a usar más de uno, tenemos que usar ese orden. Y sobre eso se puede
de pronto se puede ampliar más en una sesión en línea para que tengan claridad sobre esos adjetivos, en qué orden los pondría. Si, por ejemplo, si te dicen, descríbete a ti, entonces yo diría, I am a tall, eh, eh, very creative woman, ¿verdad? Estoy diciendo, soy una mujer, ¿verdad? Alta y muy creativa. Estoy usando woman es al final en el inglés, pero en el español viene al comienzo y todas las demás descripciones van después. Aquí van antes de eso que estamos describiendo. Entonces, como te decía, cuando ya usamos más adjetivos, hay cierto orden que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, si es un adjetivo que está describiendo de qué está hecho algo, va primero qué tan antiguo, qué tan reciente es esa cosa que estamos describiendo. Entonces, ese orden de los adjetivos, como te digo, es algo de lo cual podemos incluir en una sesión en línea eh, de gramática y vocabulario. Todas las semanas tenemos una sesión en línea en la que repasamos uno de los temas que se ven en las unidades y otra que es de gramática y vocabulario, que es donde vemos ya cosas más puntuales, temas más puntuales que se estudian en las unidades del curso de esa semana. Sí, te quedó claro más o menos la diferencia y el orden que se debe tomar en una oración en el inglés cuando usamos adjetivos. Sí, señora, pues era pues mi pregunta es que si siempre se aplicaba así. Gracias. Sí, siempre, siempre. Bueno, muchas gracias a ti, Carol. Bueno, ya nos quedan pocos segundos para finalizar nuestra sesión en línea. Les agradezco el haber entrado y participado y estoy atenta a cualquier pregunta que tengan en el correo electrónico y también en el foro de dudas e inquietudes. Entonces, tengan todos un excelente día y nos vemos en la próxima sesión en línea. Estén atentos al correo electrónico y a los anuncios del curso, porque ya cuando finalicemos esta primera o esta semana en la que estamos trabajando en la primera unidad, les voy a informar compartiéndoles las grabaciones de estas sesiones en línea que tuvimos esta semana y les voy a informar de cuáles son esas actividades en las que nos vamos a enfocar en esta nueva semana. Todo por el correo electrónico yo les envío, trato de no enviarles muchos correos todas las semanas, pero al menos uno donde tengan claridad sobre qué es lo que estamos realizando. Y muy importante que ustedes verifiquen que sí están recibiendo esos correos electrónicos. En caso que no, revisen el correo no deseado, visto en esa bandeja, porque ahí es donde normalmente está. Tengan todos un excelente día.